A las 6 en punto, cuando el cielo todavía era gris y el aire olía a tierra húmeda, comenzaron los gritos. Golpes secos desesperados contra mi puerta de madera, como puños furiosos queriendo arrancarla de sus bisagras. La voz de Paola, aguda, fuera de control, atravesaba la madrugada. «¡Ábreme ahora mismo, Estela! Sabemos que estás ahí». Detrás de su grito más grave y entrecortada, escuché la respiración de Mauricio, mi propio hijo. Sus pasos pesados sobre el porche parecían sacudir la casa entera. Ese sonido, que antes reconocía como familiar, hoy me resultaba extraño, casi amenazante. Yo permanecía inmóvil, con la mano apoyada en la pared fría del pasillo, sintiendo el latido desbocado de mi corazón subiendo hasta la garganta. La cerradura nueva brillante, bajo la luz débil de la mañana, me devolvía una imagen distinta. Por primera vez en meses, algo de esta casa volvía a depender de mí. Ellos ya no tenían llaves. Yo se las había quitado todas la noche anterior. «Se acabó tu tiempo», rugió Mauricio al otro lado. «Abre ahora, o voy a tirar esta puerta abajo». Un escalofrío me recorrió la espalda. Durante un instante, el miedo quiso tomar el control. Pero entonces, una voz dentro de mí, serena, firme, que no me pertenecía, pero me sostuvo, susurró: «Déjame, Estela, yo me encargo». Tragué saliva, respiré hondo, y mis manos temblando, pero decididas, se posaron sobre el picaporte, listas para abrir si era necesario. «¡Del otro lado!» Dejaron de gritar. El aire pareció congelarse. Sabía que me estaban observando, conteniendo la respiración, esperando algo. Tal vez esperaban que yo volviera a ser la mujer sumisa que obedecía sin preguntar. Tal vez todavía creían que podían controlarme. Pero para entender cómo llegué a cambiar las cerraduras de la casa que yo misma construí junto a mi esposo, debo llevarlos 3 meses atrás, a un momento en que todavía creía que la familia era un refugio, y no una trampa disfrazada de amor. 3 meses antes, mi casa era un espacio silencioso. Después de la muerte de Ernesto, mi esposo, la vida quedó suspendida en cada rincón, como el polvo que flotaba en los rayos de sol de la mañana. Yo caminaba despacio por los pasillos, tocando las paredes, los muebles, recordando su voz, su risa, la forma en que dejaba sus lentes sobre la mesita cada noche. Todas las mañanas preparaba café de olla solo para mí. Dejaba que la radio antigua murmurara canciones viejas, esas que Ernesto solía tararear mientras leía el periódico. La casa no era grande, pero estaba llena de nuestra historia, el comedor donde celebramos nuestro primer aniversario, la mecedora donde dormité tantas tardes, la pequeña repisa con la figurita de la Virgen de Guadalupe que él compró en nuestra luna de miel. Esa tarde, mientras remendaba una cortina vieja, escuché un golpe tímido en la puerta. Era Mauricio. No lo veía tan inquieto desde que era niño y le tenía miedo a la oscuridad. Sus ojos evitaban los míos. A su lado estaba Paola con una sonrisa rígida, de esas que no llegan al corazón. «Mamá, necesitamos un favor», murmuró. Me explicaron que habían dejado su departamento, que el dueño lo vendería y ya no tenían dónde vivir, que solo sería por un tiempo corto hasta que se acomodara. Promesas vestidas de necesidad. Detrás de ellos, cargando pequeñas mochilas y juguetes, estaban mis nietos. Sus caras cansadas me atravesaron como un puñal. Sentí como aquel viejo amor materno que creía marchito volvía a latir con fuerza. «Esta es su casa», les dije, sin imaginar que esas palabras marcarían el inicio de mi desaparición. La primera semana fue casi feliz. Escuchaba pasos, risas, voces infantiles
que llenaban nuevamente los cuartos. Lucía me ayudaba en la cocina. Mateo corría por el pasillo, donde Ernesto solía barrer los domingos. Paola preparaba jugo por las mañanas, y aunque dejaba los vasos sucios sobre la mesa, yo no decía nada. Me parecía un precio pequeño por volver a escuchar vida dentro de estas paredes. Pero algo empezó a cambiar de una forma lenta, casi invisible. Un día regresé del mercado con un ramo de flores y encontré que las cortinas que Ernesto había colgado con tanto cuidado habían sido reemplazadas por unas grises sin alma. Las viejas estaban llenas de polvo, dijo Paola sin siquiera mirarme. En el comedor, las fotografías de nuestra boda ya no estaban. En su lugar había un cuadro moderno frío sin historia. «Es hora de renovar», Estela añadió. «No puedes vivir atrapada en el pasado». Aquellas palabras me dejaron una herida silenciosa. Intenté convencerme de que tenía razón. Tal vez era momento de algunos cambios, pero en el fondo sabía que no estaba renovando la casa, estaba borrando mi vida. Días después, abrí el viejo armario de Ernesto buscando su aroma. Las cajas con sus recuerdos habían desaparecido. Su reloj, su sombrero, las cartas que me escribió cuando trabajaba lejos. Mauricio. Lo enfrenté al regresar. ¿Dónde están las cosas de tu padre? Él ni siquiera me miró. Paola dijo que ya eran cosas viejas, que había que tirar todo eso. Sentí que algo se quebraba dentro de mí con un sonido que solo yo escuché. Pero aún así guardé silencio, porque el amor de una madre puede ser una venda que aprieta los ojos hasta dejarnos ciegas. Lo que no sabía en ese entonces era que esas primeras pérdidas, las cortinas, las fotos, los recuerdos eran solo el comienzo. El primer paso de un plan mucho más oscuro que se estaba armando dentro de mi propia casa, mientras yo seguía creyendo que aún me pertenecía. Si cierro los ojos, todavía puedo escuchar los primeros sonidos que anunciaron el cambio. No eran golpes de rabia ni gritos como aquel amanecer 3 meses después. No, eran pasos nuevos recorriendo mi casa, pasos que no reconocía, pasos que no pedían permiso. El eco en el pasillo sonaba distinto, más pesado, como si cada huella marcara un territorio que ya no me pertenecía del todo. Me levanté despacio con la misma bata de algodón que Ernesto siempre alababa por ser suavecita como tú. Caminé hacia la cocina con cautela, tratando de entender ese ruido extraño que se había apoderado de la mañana. El olor del café ya no era el mismo. No era el café de olla con canela que yo preparaba con calma. Era un olor fuerte, artificial, casi amargo. En la mesa vi a Mauricio mirando su celular sin levantar la vista y a mis nietos peleando por un pedazo de pan. Paola estaba de espaldas, moviéndose con autoridad en una cocina que siempre había sido mía. «No hay pan dulce», dijo sin saludarme. «A los niños no les gusta ese». Sus palabras cayeron en el aire sin cuidado, como si yo fuera una extraña en mi propio hogar. «Hoy no alcancé a ir a la panadería», respondí con voz baja. «Pues deberías organizarte mejor». Estela replicó sin voltearme a ver. «Ya hay más personas viviendo aquí». «Más personas», como si yo fuera solo una más. Mauricio no intervino. No levantó la vista. Se limitó a seguir deslizando el dedo sobre la pantalla, como si ahí se encontrara algo más importante que su propia madre. Ese gesto de indiferencia me dolió más que un grito, porque entendí algo. La puerta que les había abierto no era solo la de madera, era la de mi vida. Y ahora ellos caminaban dentro de ella como si siempre hubiera sido suya. Con el paso de los días comenzaron los cambios. Primero pequeños detalles casi imperceptibles, luego transformaciones
que me arrancaban pedazos del alma. Un lunes regresé del mercado y encontré a 2 hombres dentro de mi casa moviendo muebles del cuarto, que siempre había sido mío, y de Ernesto. Nuestro cuarto, el lugar donde envejecimos juntos. ¿Qué hacen?, pregunté con un hilo de voz. Estamos reorganizando la casa, respondió Paola sin mostrar sorpresa. Ese cuarto ahora nos corresponde a nosotros. Usted puede acomodarse en el del fondo. Es más pequeño, pero suficiente. No me pidió permiso, no me preguntó, simplemente decidió. Quise hablar, defender mi lugar, pero algo dentro de mí me ató la lengua. Pensé en mis nietos, en la necesidad, en el sacrificio. Me repetí esas palabras que tantas madres han pronunciado antes que yo: todo es por mis hijos. Tomé mis pocas cosas y caminé hacia el cuarto del fondo con una cama vieja y una ventana pequeña por donde apenas entraba la luz. Al caer la noche, me acosté mirando el techo descascarado, sintiendo por primera vez que yo ya no tenía un lugar real en mi propia casa. Aún así, guardé silencio. Días después, un ruido me despertó en la madrugada. Voces ajenas, risas altas, música que retumbaba contra las paredes. Caminé hasta la sala y encontré a varias personas desconocidas sentadas sobre mi sillón, comiendo, bebiendo, dejando restos sobre la mesa donde Ernesto solía apoyar sus manos grandes y cansadas. ¿Qué significa esto?, pregunté temblando. Relájese, dijo Paola, con una sonrisa burlona. Son amigos. Estamos celebrando que todo empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar. Esa frase me quedó grabada en la piel, porque sí, todo estaba cambiando, pero no para bien. A partir de ese momento, la casa se llenó de pasos desconocidos, voces extrañas, miradas que pasaban frente a mí sin reconocerme. Hablaban delante de mí, como si yo no estuviera, planificaban cosas que no me incluían. Un día escuché a Paola hablando por teléfono. La señora ya no sabe ni dónde está parada. Pronto todo quedará a nuestro nombre. Sentí un frío recorrerme de pies a cabeza. Más tarde, mientras buscaba la cuchara de madera que Ernesto me había tallado a mano, noté que ya no estaba. Tampoco encontré su reloj de pared, ni el álbum de fotos de cuando Mauricio era un niño pequeño, sonriendo con los dientes llenos de dulces. ¿Dónde están mis cosas?, le pregunté a mi hijo, mirándolo directo a los ojos. Mamá, ya no necesitabas todo eso, contestó incómodo. Son recuerdos viejos. Es hora de avanzar. Recuerdos viejos. Para él eran solo objetos. Para mí eran mi historia completa. Esa misma tarde vi una publicación en internet. Paola estaba vendiendo mi mesa. La mesa que había pertenecido a mi madre. La mesa donde Ernesto y yo compartimos cientos de comidas. En la descripción decía: antigua estilo vintage, excelente estado. Mi vida convertida en un anuncio. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba solo de que vivieran conmigo. No se trataba de ayudar a una familia en apuros. Estaban borrándome. Y sin darme cuenta del momento exacto, mi propio hogar comenzó a sentirse como una jaula donde yo tenía la llave, pero no el valor para salir. Hasta que algo dentro de mí, muy profundo, muy antiguo, comenzó a despertar lentamente. La casa siempre había sido un reflejo de mí, no por ser grande ni lujosa, sino porque cada objeto, cada rincón, cada raya en la pared tenía una historia que me pertenecía. Durante años caminé por esos pasillos sabiendo exactamente dónde estaba cada cosa, incluso con los ojos cerrados. Pero lentamente, sin que nadie me pidiera permiso, esas certezas comenzaron a borrarse. Una tarde regresé del mercado con una bolsa llena de verduras frescas y unas flores para la Virgen. El sol caía fuerte sobre la banqueta y mis piernas
se sentían cansadas. Abrí la puerta esperando ver el comedor como siempre, y lo que encontré me dejó sin aire. No había mesa, no había sillas, no estaba el aparador. Solo un espacio vacío, frío, desconocido, como si alguien hubiera arrancado un pedazo de mi pecho y lo hubiera dejado expuesto al mundo. ¿Dónde? ¿Dónde está todo?, pregunté, apoyándome contra la pared para no caer. Paola apareció con una serenidad falsa, como si nada importante hubiera ocurrido. Lo vendí esta mañana, dijo. Vino un señor y se llevó todo en una camioneta. Nos pagó bien. Sentí un zumbido en los oídos. ¿Vendiste? Mis cosas, susurré. Estaban estorbando a Estela. Además necesitamos dinero para unos arreglos. Esta casa necesita verse más moderna. Mi casa. Pensé sin atreverme a pronunciar esas palabras en voz alta. Mauricio entró en ese momento. Es para mejorar todo, mamá dijo sin mirarme. Tienes que entenderlo. Lo miré intentando reconocer al niño que había criado, pero solo vi un hombre con la mirada vacía de culpa. Ese día algo cambió en mí. No fue un grito, no fue una escena, fue un vacío profundo, silencioso, como si una parte de mí se hubiera desprendido sin que pudiera impedirlo. Y sin embargo, seguí callando. A partir de entonces, comenzaron a tratarme como si yo no estuviera. Hablaban frente a mí de vender la casa, de cambiarla, de hacerla negocio. Hablaban de inversiones, de planes de futuro. Un futuro en el que yo no aparecía. Una noche, mientras intentaba dormir en el cuarto del fondo, escuché risas en la sala. Me levanté despacio y caminé sin hacer ruido. Paola estaba con dos mujeres que no conocía bebiendo vino en mis vasos. Esta casa tiene mucho potencial, decía una de ellas. ¿Es suya? Pronto estará todo a nuestro nombre, respondió Paola con una sonrisa que me heló la piel. El aire pareció detenerse un instante. Regresé a mi cuarto sin que me vieran. Me senté en la cama, mirando mis manos envejecidas. ¿En qué momento dejé de existir? Un par de días después, mientras doblaba una blusa que Ernesto me había regalado años atrás, la puerta se abrió bruscamente. Paola estaba ahí con una caja en los brazos. Voy a usar este cuarto para guardar cosas, dijo. Usted puede llevar lo que necesite al cuartito del patio. Total, ya casi no usa nada. Este es mi cuarto, murmuré. Ya no. Ahora lo necesito yo, respondió cerrando la puerta sin esperar mi reacción. Esa noche dormí en una pequeña cama, improvisada junto al lavadero. El frío del suelo subía como una serpiente por mi espalda. El sonido del agua goteando marcaba cada segundo lento, cruel. Fue ahí, en medio de esa oscuridad, cuando comprendí que ya no se trataba solo de cambios. Me estaban desplazando. Me estaban borrando. Al día siguiente, mientras barría unas hojas secas del patio, escuché voces dentro de mi casa. No eran invitados. Eran hombres que tomaban medidas, señalaban paredes, revisaban rincones. Si la remodelan bien, la pueden vender en una fortuna, dijo uno. Sí, pero primero hay que sacar a la viejita, contestó otro riendo por lo bajo. La escoba se me cayó de las manos. ¿Sacarme? ¿De mi propia casa? Una rabia silenciosa comenzó a subir desde mi estómago hasta mi pecho. No era una rabia violenta, era una rabia antigua, contenida como una fuerza que había estado dormida durante años y ahora despertaba lentamente. Esa noche no pude cerrar los ojos. Recordé a Ernesto. Recordé sus manos sosteniendo las mías, su voz débil en la cama del hospital. Si algún día alguien intenta quitarte lo que construimos, me dijo entonces, no llores, Estela. Lucha, aunque sean nuestros propios hijos.
Abrí los ojos en la oscuridad. Por primera vez en meses, supe que no iba a seguir guardando silencio. A la mañana siguiente, escuché a Paola y a Mauricio hablando en la cocina. Me acerqué sin hacer ruido. En cuanto firme unos papeles, todo será nuestro, decía ella. Ya encontré un lugar barato afuera de la ciudad. La mandamos ahí y nadie preguntará nada. ¿Y si se niega?, preguntó él. No lo hará, respondió Paola con seguridad. Está sola. Depende de nosotros más de lo que cree. Sentí que algo se encendía dentro de mí. Se equivoca, pensé. No sabe lo que está a punto de despertar. Ese mismo día, caminé hasta una pequeña ferretería del barrio y compré un grabador diminuto. El muchacho del mostrador me miró sorprendido. ¿Para qué lo necesita, señora? Para no olvidar la verdad, le respondí. Desde entonces lo escondí bajo una maceta detrás de la cortina debajo del sofá. Cada día recogía más palabras, más planes, más mentiras. Y cada noche, al escucharlas, una nueva versión de mí comenzaba a tomar forma. Una versión que ya no iba a desaparecer. Esa tarde, en una hoja de papel rasgada, escribí con mano temblorosa pero decidida: no me voy a ir en silencio. Lo miré durante un largo momento y supe que ya no había vuelta atrás. Lo que ellos creían que era mi final, en realidad era apenas el comienzo. Los días que siguieron fueron un ejercicio doloroso de control. Yo seguía cumpliendo con lo cotidiano: barrer el patio antes de que el sol calentara las piedras, regar las plantas, que Paola había descuidado, poner agua a hervir para un café que ya no olía a hogar. Por fuera nada había cambiado demasiado. Por dentro, en cambio, cada minuto se sentía como una batalla silenciosa. Mauricio y Paola aparecían más relajados, casi demasiado confiados. Hablaban alto en la cocina, se reían con exageración, hacían planes sin molestarse en disimular. Creían que yo era solo una anciana cansada, resignada. Creían que no escuchaba, pero escuchaba todo. Cada noche encerrada en el pequeño cuarto del patio, sacaba el grabador escondido entre mis ropas. Presionaba el botón con manos temblorosas y dejaba que sus propias voces llenaran el aire. En cuanto le quitemos todas las llaves, decía Paola, en una de las grabaciones, va a depender de nosotros para todo. Así se acostumbra, así se rinde. Apreté los labios. Sentí como la vergüenza se convertía en fuego dentro de mí. Quitarme las llaves. Las llaves de la casa que yo había pagado con años de sacrificio. Esa noche ya no lloré, no recé pidiendo fuerzas, simplemente tomé una decisión. Si ellos planeaban quitarme las llaves, yo me adelantaría. 2 días después, esperé a que salieran. Dijeron que iban al mercado, que volverían en unas horas. Tan pronto sus pasos desaparecieron de la banqueta, tomé mi bolso, me cubrí los hombros con un suéter y caminé hasta la ferretería del barrio. Don Héctor, el cerrajero de toda la vida, estaba detrás del mostrador lijando un pedazo de metal. «Doña Estela», dijo al verme, «¿necesita algo?». Lo miré con una seriedad que hasta a mí me sorprendió. «Necesito que cambie todas las cerraduras de mi casa, hoy mismo, pero sin que nadie se entere». Levantó la vista lentamente. ¿Está segura su familia vive ahí con usted? No respondí firme. Yo vivo ahí. Ellos solo están pasando. Hubo un instante de duda en su rostro. Luego asintió con respeto. Pásenme su dirección. Y no se preocupe, lo haremos por la parte de atrás para que nadie nos vea. Regresé a casa con el corazón acelerado. Cada ruido en la calle me parecía una amenaza. Cada sombra parecía anunciar su regreso anticipado. Pero no volvieron a tiempo.
Don Héctor llegó poco después con su caja de herramientas. Trabajó con rapidez en un silencio lleno de comprensión, sin hacer preguntas que no necesitaban respuestas. Su presencia no era la de un salvador ni un héroe. Era la de un hombre que entendía que a veces la justicia más grande se construye sin testigos. Cambió la cerradura principal, luego la de la puerta trasera. Por último, la pequeña puerta del cuarto, donde yo había sido confinada. Al terminar, extendió su mano y me entregó un pequeño manojo de llaves nuevas. A partir de ahora, dijo, estas son las únicas que existen. Las tomé como quien recibe un talismán, como quien recupera un pedazo de sí misma. Gracias, susurré. No me dé las gracias a mí, respondió. Agradézcase a usted por no rendirse. Cuando se fue, me senté un momento en una silla vieja y observé la casa en silencio. No era una casa perfecta. Tenía paredes desgastadas, la pintura descascarada en algunos rincones, pero seguía siendo mía. Y más importante aún, yo seguía dentro de ella. Escuché entonces el sonido que temía. Un auto deteniéndose afuera. Voces familiares. La puerta moviéndose. ¿Qué pasa? Escuché gritar a Paola desde afuera. La llave no entra. Estela, dijo Mauricio golpeando con fuerza. ¿Qué le hiciste a la puerta? Me levanté despacio. Cada paso que daba hacia la entrada era una afirmación de algo que nunca antes había defendido mi lugar en el mundo. Me detuve frente a la puerta. No la abrí. Solo apoyé mi mano plana sobre la madera fría. Buenos días, dije con calma. La llave no sirve, gritó Paola histérica. ¿Qué hiciste? Las llaves que tenían ya no sirven, respondí sin alzar la voz. A partir de hoy, esta puerta solo responde a mí. Del otro lado ya no se escuchaban gritos, solo respiraciones agitadas, pasos desordenados, un golpe seco como cuando algo cae de una mano temblorosa. ¿Cómo que a ti? Murmuró Mauricio. Esta es nuestra casa. No respondí con firmeza. Esta casa siempre fue mía, solo que ustedes me hicieron olvidarlo por un tiempo, pero ya no. Hubo murmullos, un suspiro contenido. El aire parecía inmóvil, espeso, cargado de una verdad que ninguno de los dos esperaba escuchar. Saqué el pequeño grabador de mi bolso. Me acerqué a la rendija de la puerta y apreté play. Sus propias voces llenaron la calle. Le quitamos las llaves, la mandamos a un lugar barato, nadie preguntará. No hubo respuesta inmediata. Nadie gritó, nadie discutió, nadie se defendió. Lo único que se escuchó fue algo que no les había pertenecido en meses. Miedo. Mamá, tenemos que hablar, dijo finalmente Mauricio, con una voz más pequeña que la de un niño. Apoyé la frente contra la puerta. Llevan meses hablando a mis espaldas, le respondí. Ahora me toca a mí decidir en qué idioma quiero escucharles, o si quiero escucharlos en absoluto. Y por primera vez, desde la muerte de Ernesto, algo hermoso me llenó por dentro. No era miedo, era fuerza. Durante varios segundos no se escuchó nada del otro lado. El aire quedó suspendido como si incluso el viento se estuviera conteniendo. En la calle, un perro ladró a lo lejos. Una vecina corrió la cortina discretamente desde su ventana. Todo parecía normal, pero detrás de mi puerta el tiempo se había detenido. Podía sentir su presencia, el temblor en la respiración de Paola, el peso de Mauricio apoyado contra la madera. Podía imaginar su confusión, su miedo, su incredulidad. ¡Mamá!, dijo finalmente Mauricio en un susurro quebrado. Abre, por favor. Tenemos que arreglar esto. Apoyé la espalda contra la puerta, cerrando los ojos por un momento. ¿Arreglar qué? La mentira, la traición, el plan para arrancarme mi vida y encerrarme
en un lugar lejos del mundo. No hay nada que arreglar, respondí con calma. Todo está ya bastante claro. No es lo que piensas, intervino Paola ahora con una voz suplicante. Estábamos bajo mucha presión, sin dinero, sin opciones. Fue un error. No mencionaste la presión cuando planeabas vender mi casa, le respondí. Tampoco hablaste de error cuando elegías un asilo barato para enviarme. Del otro lado, nadie respondió. Solo se escucharon pasos nerviosos y una respiración agitada que chocaba contra la puerta. Entonces la voz de Mauricio cambió. Ya no era suplicante. Se volvió tensa, oscura. «Ábrenos, mamá», dijo. «No hagas esto más complicado, o voy a entrar por la fuerza». Sentí que mi corazón se apretaba, pero no retrocedí. Entonces escuché el sonido que me heló la sangre metal arrastrándose por el suelo. Por la pequeña ventana con reja pude verlo. Un martillo pesado en su mano. El mismo que usaba cuando trabajaba en construcción. El mismo que yo había limpiado cuando volvía del trabajo lleno de polvo. Durante un instante volví a ver al niño que hacía juguetes con cartón, que me traía flores arrancadas del parque. Pero la imagen se rompió cuando levantó el brazo. «Mauricio», dijo Paola alarmada, «no hagas eso». Sus palabras no nacían del amor, sino del miedo a las consecuencias. Yo di un paso hacia adelante. No grité, no supliqué. Hablé. ¿Vas a destruir la misma puerta donde marqué tu altura cuando eras niño? Dije en voz alta. ¿Vas a romper la casa que te vio crecer solo porque ya no puedes controlarme? Su brazo quedó suspendido en el aire. Esta puerta no es solo madera, continué. Está hecha de cada desayuno que te preparé de cada noche. En vela, cuidándote de cada lágrima que derramé cuando te caías. Si la rompes, no será la casa la que se quiebre. Será lo último que quede de nosotros. El martillo cayó al suelo con un sonido seco definitivo. El barrio entero parecía estar escuchando ahora. Algunas personas ya se asomaban desde las banquetas, desde las ventanas, murmullos, miradas, ojos, que por fin veían lo que había estado ocurriendo bajo ese techo. Mauricio apoyó su frente contra la puerta. Yo no quería que esto pasara, susurró. Pero dejaste que pasara, le respondí sin dureza, sin gritar. Y eso también es una elección. Entonces supe que había llegado el momento de decir lo que había callado durante meses. Escuchen bien, dije, levantando la voz con calma, sin temblor. Durante meses me quitaron mi lugar, mis cosas, mi dignidad. Planearon sacarme de mi propia casa y borrar mi existencia. Pero ese tiempo se terminó. Del otro lado nadie se atrevió a interrumpirme. «Tienen una hora», continué. «Una sola hora para recoger lo que realmente les pertenece, su ropa, sus papeles, nada más. Después de eso, no vuelvan jamás». «¿Y los niños?», preguntó Paola con un hilo de voz. «Los niños siempre tendrán un lugar en mi corazón», respondí. «Ustedes ya no». Se escuchó un leve sollozo, pero no respondí a él. Di un paso atrás. Abrí finalmente la puerta. La luz de la mañana me tocó el rostro como una bendición. El aire me llenó los pulmones con una libertad que ya casi había olvidado que existía. Frente a mí estaba mi hijo, derrotado, encogido, sin poder alguno. Lo miré y no vi a un monstruo. Vi a un hombre que eligió mal y a una madre que decidió no dejarse destruir. «No entres como dueño», le dije. «Entra solo a llevarte lo que trajiste, nada más». Asintió sin hablar. Mientras pasaban frente a mí, sentí algo inesperado. No era odio. Era un profundo dolor por lo que pudo ser y nunca fue. Pero también sentí otra cosa más poderosa aún. Respeto por mí misma. Y supe que lo más difícil aún no había pasado, porque ahora tendría que aprender a vivir con el vacío que deja una traición, sin permitir
que ese vacío vuelva a convertirse en una prisión. Los pasos de Mauricio y Paola resonaban dentro de la casa como sonidos extraños ajenos. Cada vez que pasaban por un pasillo, parecía que el aire cambiaba de temperatura. Caminaban sin hablar, sin mirarse, evitando mis ojos, como si el simple hecho de cruzar mi mirada pudiera quemarlos. Los niños estaban detrás de ellos. Daniela evitaba llorar, pero sus labios temblaban. El pequeño Tomás no entendía del todo, solo apretaba su mochila con fuerza. «Vengan, mis amores», dije con suavidad, extendiendo las manos. «No tengan miedo». Ellos avanzaron lentamente. Cuando Daniela me abrazó, toda la fuerza que yo había contenido durante meses se derrumbó dentro de mí, pero no afuera. Afuera seguí en pie. «¡Abuela!», susurró, llamándome inconscientemente Dani, con su voz pequeñita. «¿Nos vamos para siempre?». Le aparté suavemente el cabello de la frente. «No para siempre, mi cielo, pero ahora mamá y papá tienen que irse. No porque ustedes hicieron algo malo, sino porque los adultos tomamos decisiones y algunas rompen cosas que no se pueden reparar». Ella asintió sin entender del todo, pero confiando en mí como siempre lo hacía. Paola observaba la escena con una mezcla de culpa y enojo silencioso. Mauricio ni siquiera se atrevía a acercarse. «Tienen 45 minutos», repetí sin elevar la voz. «Después de eso, esta casa volverá a ser solo mía». Caminaron hacia las habitaciones. Escuché cómo arrastraban mochilas, cómo abrían cajones, cómo tomaban cosas apresuradamente. Cada sonido era el eco de una invasión que por fin llegaba a su final. Me senté en una silla de la cocina. Miré mis manos. Estaban arrugadas, manchadas por los años, pero firmes. Recordé el día en que Mauricio nació. Lo cargué contra mi pecho sudorosa, llorando de emoción, prometiéndole protegerlo por siempre. Nunca imaginé que tendría que protegerme de él. Los objetos que sacaban no me daban rabia, ya no. Lo que me dolía era saber que lo más valioso que alguna vez tuve, su amor limpio, su respeto, ya no existía. Y quizás nunca volvió a existir desde hacía mucho tiempo. Pasaron 30 minutos, luego 40. La primera en regresar fue Paola, cargando 2 bolsas grandes. Me dejó las llaves sobre la mesa sin atreverse a mirarme. «Aquí están», murmuró apenas. «No eran mías», respondí. «Eran de esta casa y ya no las necesita». Mauricio apareció detrás de ella. Tenía los ojos hinchados. Caminó hacia la entrada, luego se detuvo frente a mí. «Mamá», dijo con voz quebrada. «Si yo pudiera retroceder el tiempo». «No puedes», lo interrumpí suavemente, «pero sí puedes aprender de lo que has hecho». Levantó la mirada. «¿Nunca me vas a volver a hablar?». Por un momento sentí el impulso de abrazarlo, apretarlo contra mí como cuando era niño, protegerlo una última vez, mentirme una vez más. Pero no lo hice. «Hoy necesito aprender a vivir sin ti», le respondí. «Si algún día vuelves a ser el hombre que yo crié, tal vez ese día podamos hablar». Él asintió lentamente y entendí que esa era su verdadera despedida. Daniela soltó mi mano, me dio un beso en la mejilla. «Te quiero, abue». «Y yo a ti, mi cielo, siempre». Tomás solo me miró en silencio. Los vi salir por la puerta que tantas veces abrió para recibirlos con amor, y que ahora se cerraba para proteger lo que quedaba de mí. Esperé, conté hasta 10 y la cerré. El ruido de la cerradura girando en su nuevo lugar fue diferente. No era un sonido de miedo, era un sonido de liberación. Me quedé un momento apoyada en la madera, con la frente fría contra ella. Mis piernas querían doblarse.
Mi pecho pesaba, pero algo en mí se sentía más ligero que en meses. Caminé lentamente por la casa. Toqué las paredes, las mesas, las sillas, mi casa, mi espacio, mi vida. Había marcas que no desaparecerían, un rayón aquí, una pintura distinta allá. Pero también había algo nuevo que nacía desde dentro, respeto propio. Y en medio de todo, un silencio diferente, no vacío, sino limpio. Esa misma tarde, tomé una cubeta, un trapo viejo y 1 litro de pintura color durazno. El mismo tono que había elegido con mi esposo hace tantos años. Comencé por la pared del comedor. Cada pincelada era un acto de resistencia. Cada mancha de pintura en mis brazos, una prueba de que seguía viva. Encendí la radio, un bolero antiguo sonó en la cocina. Y ahí, entre la pintura, la música y los recuerdos, empecé a reconstruirme. No como madre, no como esposa, sino como mujer. Esa noche, mientras cenaba sola, el teléfono vibró. Era un mensaje. Abuela, soy Dani. Solo quería decirte que no te tengo miedo, que te amo y que algún día quiero ser fuerte como tú. Mis ojos se humedecieron, pero esta vez sonreí. Porque supe que a pesar de todo algo bueno había salido de esa herida. Me limpié las manos, caminé hacia la ventana abierta y miré el cielo oscurecer lentamente. Y en lo más profundo de mi pecho pensé, tal vez hoy me quedé sola, pero ya no estoy vacía. La primera noche que dormí sola en la casa fue extraña. No había pasos en el pasillo. No había puertas que se cerraban de golpe. No había voces discutiendo desde la habitación del fondo. Solo el leve sonido del viento entrando por las rendijas y el tic-tac del reloj de la sala, el mismo que había colgado mi esposo cuando cumplimos 20 años de casados. Me acosté boca arriba mirando el techo. No sentía miedo, tampoco tristeza profunda. Lo que sentía era algo nuevo, espacio. Espacio para respirar, espacio para pensar, espacio para volver a escucharme. Al día siguiente desperté temprano. Abrí las cortinas nuevas que había cosido la noche anterior, todavía con las puntadas imperfectas de unas manos cansadas, pero decididas. El sol entró suavemente como si también él respetara mi proceso. Preparé café, me senté en la mesa sola. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no dolía. Era un silencio limpio, un silencio que me pertenecía. Pasaron los días. Volví a ordenar la casa a mi manera. Quité cosas que no reconocía como mías. Limpié rincones que habían estado olvidados. Puse nuevamente las fotos de mi esposo donde siempre estuvieron. No por aferrarme al pasado, sino para honrar lo que fuimos. También hice algo que no había hecho en años, salí sola. Caminé hasta el mercado del barrio, saludé a las señoras que siempre me veían pasar con la cabeza gacha. Esta vez caminé con la frente en alto. Compré flores frescas, margaritas como las que me gustaban cuando era joven. Esa misma tarde llamé a mi vecina Clara. ¿Quieres venir a tomar café mañana?, le pregunté. ¿Te sientes bien?, se sorprendió. Hace mucho que no invitas a nadie. Me siento viva, le respondí. Y era verdad. Durante años, sin darme cuenta, dejé que mi mundo se hiciera pequeño. Primero por amor, luego por costumbre y finalmente por miedo a estar sola. Pero ahora entendía algo importante: la soledad no es lo mismo que el abandono. Yo no estaba abandonada, solo estaba libre. Un viernes por la tarde, mientras barría el patio, escuché el timbre. Al principio dudé. Sentí un pequeño temblor en el pecho. No esperaba a nadie. Me acerqué despacio.
Miré por el pequeño vidrio de la puerta. Era Daniela, sola. Mi corazón dio un vuelco. Abrí sin dudar. ¡Abuela!, dijo en un susurro. La abracé antes de que terminara la frase. Pasa, mi amor. Nos sentamos en la sala. Le serví un vaso de agua como siempre hacía. Papá está trabajando mucho. Casi no está en casa, me contó. Y mamá se fue para siempre. No pregunté nada más sobre ella. Ya no necesitaba conocer su historia. Yo quería venir, añadió. Necesitaba verte. La miré con calma. No tienes que elegir entre nadie, Daniela. Tú puedes amar a quien quieras. Yo no voy a ponerte en medio de nada. Ella asintió. Quiero venir a aprender a coser contigo y pintar y a que me cuentes historias como antes. Sonreí. Esta casa siempre tendrá una silla para ti. Y en ese momento comprendí que el amor verdadero no desaparece, solo se transforma. Las semanas pasaron, los meses también. Volví a reír más seguido. Volví a cantar mientras cocinaba. Volví a sentirme mujer, no solo madre, no solo abuela. Un día, mirando mis manos manchadas de pintura, entendí algo que nunca nadie me había dicho, pero que necesitaba aprender. No me quedé sola, me elegí a mí. Elegí la calma en vez del caos. Elegí el respeto en vez del miedo. Elegí la dignidad en vez del sacrificio vacío. Y eso nadie pudo quitármelo. Ni las puertas golpeadas, ni las palabras duras, ni las amenazas, ni las noches de llanto escondido. Porque cuando una mujer entiende su valor, ya no hay nada ni nadie que pueda quebrarla. Y ahora, a ti que escuchas estas palabras, quiero preguntarte algo con todo mi corazón. ¿Desde dónde me estás escuchando hoy? Tal vez desde una casa llena, tal vez desde un cuarto en silencio, tal vez desde un lugar donde también estés aprendiendo a volver a empezar. Si algo de esta historia tocó tu interior, si en algún punto te reconociste, si alguna vez tuviste que poner límites para salvarte, déjamelo saber en los comentarios. Quiero leerte. Quiero saber quién está del otro lado de la pantalla. Y si sientes que estas palabras pueden ayudar a alguien más, compártelas. Aquí seguimos juntos compartiendo historias que nos recuerdan que la dignidad, el amor propio y la verdad siempre encuentran su camino. Gracias por escuchar, gracias por sentir, gracias por estar. Y también puedes apoyarme directamente usando el botón Super Thanks. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video